Bueno, hoy estamos con varias movilizaciones aquí en Asunción y hace varios días también movilizaciones ciudadanas de camioneros, fleteros, taxistas, conductores de estas plataformas Uber, etcétera, porque justamente suben los precios, por ejemplo, de los combustibles y ya la ciudadanía va perdiendo ese poder adquisitivo. ¿Cómo ves esta situación que seguramente no es solamente de Paraguay? Como tú decís, Gladys, esto es una situación global. Paraguay ha registrado tasas de inflación altísimas que no se veían en más de 10 años. Pero en Estados Unidos, el último registro de inflación fue 7,9%, un registro que no se veía en 40 años. Y esto pasa en Europa y en muchas partes del mundo. Toda América Latina está viendo guarismos muy elevados de inflación. Y primero, un segundito de qué es la inflación y por qué nos afecta tanto, y capaz que es obvio para tantos, ¿no? La inflación es el aumento continuado y sostenido de precios de la economía. ¿Y por qué nos afecta tanto? Porque el ingreso que nosotros tenemos, al subir los precios, con ese dinero compramos cada vez menos, ¿no? Y es justamente lo que tú estabas diciendo. ¿Y por qué está pasando todo esto en todo el mundo? Bueno, por un lado, con la crisis del COVID, los gobiernos alrededor del mundo imprimieron dinero y se lo dieron a las personas para que pudieran subsistir. Pero las personas no salían tanto a gastar, pues estaban confinados en su casa o gastando lo mínimo por las dudas, porque no sabíamos qué iba a pasar con esto. Y cuando empezaron a salir a gastar, quisieron comprar, pero ¿qué pasaba? Había mucho menos oferta de productos y también un enorme cuello de botella, una trancadera en toda la parte de transporte de cosas alrededor del mundo. Y los precios de los containers donde se transportan las cosas subieron mucho. Entonces, una fuerte presión de demanda, menor oferta, cuellos de botella, faltan productos. Entonces, cuando muchas personas quieren comprar pocos productos, lo que pasa es que el precio sube. Eso por un lado. Y a todo esto vino la guerra, la invasión rusa a Ucrania. Rusia es un gran productor de petróleo y más allá de toda la incertidumbre global, que cuando hay incertidumbre hay ciertos precios que suben, en particular en este caso el petróleo subió, no solo porque Rusia es un gran exportador de petróleo y es posible que con el embargo, muy probable que puedan exportar menos, Rusia está en guerra, sino que también la incertidumbre hizo subir. A ver, hablando del petróleo, ¿no? Recién decías los precios de la gasolina. Han subido los precios de la gasolina en tantos países del mundo y fíjate lo que es el precio del petróleo. Hace 2 años el precio del petróleo llegó a ser negativo. El barril de un tipo de petróleo llegó a ser casi menos $40, o sea, había que pagar para que la gente se lleve el petróleo y pasó de menos 40 a 100 y pico. Tan volátil es este precio, ¿no? Y para terminar, Ucrania y Rusia producen muchas materias primas, son en parte el granero del mundo. Entonces, todos los bienes que ellos producen y que hoy en día no están produciendo tanto o no están exportando, subieron de precio. Y esto fue un combo letal para el bolsillo de las familias, porque los combustibles son clave para, justamente tú decías, los taxis, los Uber, los coches, los transportes, llevar, venir, los traslados y encima el precio de los alimentos, ¿no? Entonces, los hogares que de golpe ganan menos, ¿y en qué gastan? Y justamente gastan en alimentos, que es lo que tanto ha subido, con lo cual es un golpe doble para las familias. Pero decir que esto está pasando en todo el mundo, no es una situación solo de Paraguay, ¿no? Bueno, y con esta introducción también es justamente eso, la gente ya viene de una crisis muy fuerte que fue la derivada de la pandemia. Incluso hubo familias que se quedaron sin sus ingresos porque perdieron el trabajo. A lo mejor antes trabajaba mamá y papá, hoy trabaja solo mamá o solo papá fuera de la casa. Y entonces se redujeron esos ingresos y ahora con esta alta inflación también vemos que esos ingresos no alcanzan. ¿Qué puede hacer el ciudadano y la ciudadana en esta época, digamos a modo de prudencia financiera para poder sobrellevar esta época que según nos anuncian vamos a tener todavía un buen año, un año o más inclusive de inflación elevada? A ver,
como tú decías, la situación es bien compleja, ¿no? Con la pandemia, gente que perdió sus ingresos o de golpe se le han reducido o no han subido y ahora les suben los precios, con lo cual es complejísimo, ¿no? Entonces, la verdad es que hay familias para las que esto es durísimo y ahí lo que hay que hacer es aplicar las pocas herramientas que uno tiene a disposición, ¿no? Priorizar, ser ordenado, por ejemplo,